Papa la situación de la vacuna en el mundo. Hay una carrera, ¿no?, por conseguir esa vacuna. Hay algunas que ya hablaron del 100% de efectividad y hay países que ya anunciaron que la aceptan y empiezan a vacunar. Como por ejemplo Gran Bretaña, como por ejemplo Escocia, con la vacuna de Pfizer. Creo que ya está en línea Claudio Santamaría, nuestro médico, digamos así. Claudio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Hoy con buenas noticias. Hoy son buenas noticias, ¿no? La verdad que es la primera vacuna contra el coronavirus aprobada científicamente, una aprobación de emergencia, no con todos los protocolos, pero la verdad que está aprobada. Y llama la atención que Inglaterra no aprobó su propia vacuna, la de Oxford, sino una de un laboratorio de Estados Unidos y de Alemania. Y la verdad que es una buena noticia y va a empezar a vacunar, y eso que es la vacuna que tiene la logística más complicada. Sí, la que tiene una conservación de creo 70, 80 grados bajo cero. 70 grados bajo cero porque es una vacuna nueva, un método nuevo diseñado. La gente de Alemania, el laboratorio, hacía vacunas para el cáncer personalizadas y lograron poner en el ARN una partícula del virus y generaron con 2 dosis separadas con 21 días una eficacia del 95%. Es un gran paso hoy para poder combatir esta pandemia que nos azota. Bien, con lo cual empezará Gran Bretaña, empezará Escocia, creo que va a ser el primer país en realidad en empezar a aplicar la vacuna. Creo que están estimados 10 millones, ¿no?, de pacientes que van a ser aplicados. Tal cual. Compraron 20 millones, son 2 dosis, hay 50 hospitales en Inglaterra y también en Escocia para vacunar, y tomaron una decisión muy sabia. Van a vacunar a todos los mayores de edad internados en lo que nosotros son geriátricos y al personal de salud. La gente que más muere, tiene casi 56.000 muertos Inglaterra y 1,5 millones de infectados. La verdad que le ha pegado muy duro a ese país y me parece una buena decisión porque van a vacunar a los más vulnerables ante esta enfermedad que ha sido tan cruel en el mundo, Fernando. Claudio, ¿nos podés explicar un poco sintéticamente por qué es tan complicado traer a Argentina la vacuna de Pfizer, que es creo yo, la más valorada científicamente, ¿no? Hasta ahora es la que más datos tenemos. También es cierto que los laboratorios están haciendo presentaciones comerciales por agencias de publicidad y por ellos, y no por publicaciones científicas. Por eso aclaré muy bien que es una aprobación de emergencia, que implica riesgos, pero ante la pandemia, bueno, tenemos que tomar algunos riesgos, medir mejor la eficacia y la seguridad. Esta vacuna, la logística que tiene es compleja porque el ARN se deteriora si lo conservas a menos 70 grados centígrados. Puede estar después que lo descongelás, tenés que tener un super freezer o con hielo seco. Y después podés tenerlo de 4 a 5 días en heladera, entre 2 y 5 grados, para vacunar. Pero si pierde la cadena de frío, para que la gente se quede tranquila, las cadenas de frío tienen un test de color que si la temperatura sube, cambia el test y sabemos que esa vacuna hay que descartarla. Pero hay que comprar y tener estos super freezer para poder conservarlo y adecuar aviones o medios de transporte para poder traerla de los países donde se fabrica. Claro. Claudio, a ver, yo sé que vos sos sumamente crítico y lo fuiste, muchas cosas de la cuarentena, muchas cosas de las recomendaciones, incluso de la vacuna también. Escucharte optimista respecto a lo que está sucediendo, la verdad que es interesante porque uno pone atención en tu palabra. ¿Vos crees que las vacunas que lleguen después de Pfizer, con una aceptación científica similar, son vacunas en las cuales también podemos decir son una buena noticia? Si las vacunas tienen aprobación científica, son buenas. Hoy vamos a tener aprobaciones de emergencia. Me preocupa que Argentina compre una vacuna rusa, no porque sea rusa, sino porque no tiene aprobación científica y Rusia dijo que no va a pedir aprobación. Eso me preocupa. Yo quiero una vacuna para la población
cuando haya vacunas aprobadas me voy a aplicar la vacuna. Ahora, si la vacuna no está aprobada por un comité científico, es como usar un auto. Metí a la vacuna, pero digo, metí a la vacuna rusa también en esa aprobación. Yo digo, todas las vacunas que parezcan de ahora en más, que tengan la aprobación científica que está teniendo la vacuna de Pfizer ahora, ¿serán confiables? Sí, yo creo que sí. Acordate que son, Fernando, aprobaciones de emergencia. Sí, de Eso emergencia. quiere decir que estamos comprando un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Medimos la eficacia a corto plazo y no sabemos las complicaciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Hace falta tiempo. ¿Por qué la prueban entonces? Porque tenemos una pandemia y el riesgo es mayor. Hacemos una cosa de costo-beneficio. Pero esta está aprobada científicamente y fíjate algo muy importante. Aprueba un país que no la generó. Eso es un buen dato de rigor científico. Claro. Pospongo la mía, digamos, sí. No, digo que existe la vacuna, que se empiece a aplicar, que tenga resultados positivos, no implica que el virus esté terminado, ¿no? Un poco para aclararlo, esto sigue para largo. Esto sigue para largo. En Argentina tenemos que estar no menos de un año. El que piensa otra cosa está frito. Tenemos que seguir usando el barbijo, todas las medidas de prevención, de distanciamiento. Nosotros estamos en verano, cuando llegue el otoño, no, digamos, creemos que vamos a tener segunda ola, porque cuando comience la vacunación no va a llegar a ser un plan de tal magnitud que pueda frenar la segunda ola. Por lo tanto, en estas fiestas y en estas vacaciones, la prevención va a ser la gran diferencia, porque el sistema de salud, hoy estuve a la mañana en un hospital de Capital, están agotados, porque desde marzo los profesionales, las enfermeras, están batallando. Por eso hay que seguir cuidándose. Está muy bien lo que ustedes están diciendo. Sí, digo, por eso lo planteo, digo, en ese contexto, aparte, con también el sistema de salud, con médicos que no se toman vacaciones desde hace muchísimo tiempo, que seguramente merecen ese descanso en algún momento y que la situación de pandemia no se lo permitió, tenemos para un año más, por lo menos todo 2021, para seguir con este tema, aún con vacuna. Hemos tenido más de 30.000 profesionales de la salud infectados, han muerto más de 150 oficialmente, creo que hay más, pero esos son los datos oficiales. Hay agotamiento porque la gente no tiene ni feriados, ni vacaciones, ni licencia, porque el requerimiento es cierto que ha bajado los contagios un poco, pero sigue habiendo todos los días. Hoy visité un hospital y tienen la mitad de los contagios que teníamos hace 2 meses atrás, pero sigue habiendo pacientes y me encuentro con gente que me dice, mira, me cuesta conseguir un lugar, una cama, me cuesta conseguir hacerme un hisopado, depende de la zona donde viva. Todavía estamos en pandemia. Son buenas noticias, vamos bien, pero hay que seguir cuidándose un tiempo largo. Claudio, dame un minuto nada más y de paso te vas a informar de lo que está pasando en Uruguay respecto de coronavirus y COVID. Está nuestro corresponsal Nelson Fernández allá. Nelson, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo están ustedes? Lo estaba escuchando con mucha atención a Claudio sobre lo que decía, que obviamente es un tema que es el tema del día acá, ¿no? El tema de la vacuna y cómo se puede enfrentar una situación que acá en Uruguay estaba muy calma y se complicó en las últimas semanas. Eso te quería preguntar, contame, ¿están preocupados porque hubo aumentos? Sí. Mirá, Uruguay en junio había llegado a tener solo 12 casos activos y después aumentó, pero estaba muy controlado y haciendo un seguimiento permanente. Pero en las últimas semanas aumentó bastante y hay 1.463 personas cursando la enfermedad. Eso para Uruguay es un dato muy llamativo, porque te decía, estábamos en 2 y la preocupación era cuando pasaba a los 100, ahora estamos en 1.463, pero además lo otro es que todos los días tenemos un muerto. O sea, yo sé que esas cifras vistas de otro lado puede parecer poco, pero acá empezás a tener todos los días tantos positivos y un muerto. Ayer lo que se está haciendo es mucho test, Fernando. Ayer se hicieron 6.024 test, ayer es el último dato, y hubo 168 positivos. O sea, este es un número al que estábamos acostumbrados y, bueno, generó reuniones extensas. Ayer el presidente de la República estuvo 4 horas con los 3 científicos que lideran el comité de científicos y expertos. Es un comité donde participan de distintas disciplinas y estuvieron varios ministros. 4 horas reunidos, había mucha atención y se anunciaron medidas que son una marcha atrás de algunas habilitaciones. Por ejemplo, en todas las oficinas públicas se pasó de nuevo a trabajar en teletrabajo.
se exhorta al sector privado que se pueda hacer. Los bares y restaurantes tienen que cerrar a las 12 de la noche. Hay todo un protocolo que se está trabajando y que se está anunciando, por ejemplo, para las playas, que en Uruguay, o sea, este fin de semana yo veía en Punta del Este ya mucha gente en la playa y bueno, la gente va a la playa y se descuida, ¿no? Porque cuando entras a un lugar cerrado entras con el tapaboca. Claro. Pero ahora se está estableciendo todo un protocolo para eso, pero hay mucha preocupación y ayer el presidente hizo una conferencia de prensa destacando eso. Nelson, contame una cosa, ¿qué es Montevideo, Punta del Este? ¿Cuáles son los lugares con más contagios? Bueno, hoy los lugares de mayor contagio es Montevideo. Sí. Yo lo que he hablado con varios de los científicos y médicos que trabajan, me dicen que después de haber estado muy controlado, lo que perciben es que el ingreso del virus fue por vía terrestre y en las fronteras con Brasil, donde hay donde hay un paso libre, ¿no? Porque es decir, los argentinos que vienen en buque o en auto, todos tienen que venir con el hisopado, pero hay mucho control en eso. Los aviones, los vuelos son muy escasos y también hay mucho control en eso. En cambio, esas ciudades fronterizas que son del norte, ahí fue donde se vieron picos y después esas personas venían a Montevideo y bueno, y ahí se empezó a propagar. Hoy, por ejemplo, hay un club deportivo que quedó casi todo, prácticamente todo el club estaba en cuarentena y dio positivo, en colegios, o sea, empezó a darse en varios lugares. Lo que hay interesante, Fernando, y creo que también es importante para que Claudio lo vea, es que acá lo que se hace es, de cada persona se hace un seguimiento con quién estuvo y se cuarentena a todos. Y al haber muchos casos, todos los que hacen este seguimiento, que es una pesquisa casi, uno diría, periodística, detectivesca, ha requerido mayor participación de gente y se está involucrando a activos de las Fuerzas Armadas. Claro. Es un convenio del Ministerio de Defensa y efectivos de las Fuerzas Armadas están pasando a esa tarea de seguimiento de todas las personas para llamar, cuarentenar. O sea, de un contagiado van para atrás. A todas las personas con lo que ese paciente declara que dijo, bueno, fui acá al kiosco, estuve en tal lugar. Anoche se clausuraron los gimnasios y se suspendió todo lo que es el deporte en lugares cerrados. Se estudió el tema de las clases y el presidente de la República comentó que él tenía intención de suspender las clases y las autoridades de primaria y secundaria le dijeron que lo tienen controlado y que pueden terminar las clases. Lo que no se habilitan son las ceremonias de fines de curso. O sea, Nelson, todo eso. ¿Cómo prevén la Navidad? ¿Cómo la espera el presidente y el gobierno? Bueno, lo que están pidiendo es que a todas las familias tomen todas sus precauciones, ¿no? De no hacer reuniones muy grandes. Y la otra preocupación, más allá de las fiestas, está en el tema de los comercios, por las compras. Los uruguayos, seguramente los argentinos sean parecidos, esperan para comprar para el final, se aglomeran. Entonces, se está activando. Yo, por ejemplo, este fin de semana lo vi en Punta del Este, donde me pasó algo que no pasaba de abril, por ejemplo. Que al llegar con mi esposa, le dijeron, no, entra uno solo de la familia para hacer las compras. O sea, y eso en los centros comerciales, en el shopping, también van a ampliar el horario que estaba más acotado y van a controlar el ingreso con protocolos sobre cantidad de personas en el mismo lugar. Y para las fiestas lo que se está dando es un mensaje. El presidente siempre se afilia a aquella cuestión de la orientación de libertad responsable, ¿no? No hay cuarentena, no hay... O sea, sino apelar a la sensibilidad de la gente. Pero miren, la Intendencia de Montevideo acaba de comunicar hace poco rato que se suspende algo que para Uruguay es como sagrado. El desfile de carnaval quedó suspendido y el desfile de llamadas, que no solo es una cuestión turística, sino es algo muy... Creo que es la primera vez que se debe, o sea, no recuerdo algún año que no haya habido... O sea, eso te marca que las medidas que están tomando son drásticas realmente y que hay preocupación. Hay preocupación, Fernando. Sí. No, contame una cosa. La frontera está cerrada. O sea, esto es, la frontera con Argentina durante todo el verano se supone que va a estar cerrada. Bueno, mirá, justamente, Fernando, de eso, esta semana se había preparado una movida de operadores turísticos con el Ministerio de Turismo, que lo estaban tratando de convencer para hablar con el presidente de la República y pedir que hubiera cierta flexibilidad. Porque ¿sabés lo que hay mucho, pero muchísimo? Es impresionante, eso yo lo he constatado, la cantidad de pedidos de argentinos que tienen propiedades en Uruguay y que dicen, yo tengo la propiedad, yo tengo mi casa, yo tengo mi apartamento, no soy un turista que va a un hotel.
voy a ir a mi casa, pero si no tienen residencia no pueden entrar. Y eso está generando mucha preocupación porque hay muchos argentinos que dijeron, y seguramente al final me van a permitir pasar el verano. No va a pasar. Eso no lo van a dejar, el presidente ayer ratificó que no va a haber flexibilidad en eso. Y lo otro que va a haber es que ahora en diciembre llegan miles, decenas de miles de uruguayos que viven en el exterior a pasar las fiestas, y sobre eso lo que se está viendo es de mantener todos los protocolos de ingreso, pero de hacerlo programado, espaciado, de que no lleguen todos los vuelos un mismo día, de que no haya aglomeraciones en aeropuertos. Claro. También he comprobado, es muy interesante el protocolo que se hace en el aeropuerto cuando llegan las personas con el test, que no tengan contacto, que salgan directo al aeropuerto, y eso se está controlando mucho. Claudio, te pregunto, de esta charla que estamos manteniendo con Nelson, surgen varias cosas que a mí me gustaría preguntarte. ¿Lo ves correcto esto del protocolo que del contagiado se va para atrás? Es muy importante, yo le escuchaba con atención a Nelson, hay dos cosas muy importantes que él cuenta. Uno es el rastreo de contactos. Vos la única forma de parar la enfermedad es tenés un caso positivo y tenés que aislar a todos los contactos estrechos. Y una cosa que él cuenta que acá se está haciendo mal, tuvimos 9 meses sin ir a clase. Y en Buenos Aires se acaba de habilitar fiestas de egresados hasta 500 personas. ¿Para qué no fuimos a clase de a 10, de a 20 y ahora hacemos una fiesta de egresados con 500? La verdad que borramos con el codo, como pasó con el velorio de Diego Maradona, y nos cuidamos tanto. Creo que a veces perdemos la coherencia los argentinos, los uruguayos son más conscientes. Claudio, Nelson hablaba de que en Uruguay hay un nivel alto de testeos, 6.000 testeos, que para Uruguay es mucho, es un poco el dato que daba. ¿En Argentina se está testeando? Se sigue testeando muy poco, estamos en un promedio de 30.000, estamos en 80.000 por millón de habitantes, sigue muy bajo, se testea bastante fácil en Capital Federal, en provincia o en el conurbano o en algunas provincias cuando querés encontrar que alguien tiene todos los síntomas que todos conocemos, es bastante difícil y hay que recordar, por eso es importante el rastreo del contacto estrecho, que la inmensa mayoría de los contagiados no tienen síntomas. Sí. Por eso es importante rastrear a los contactos estrechos. Aparte, un poco el dato que diste recién y que también dio Nelson, digo, Argentina con una población 15 veces mayor que Uruguay está testeando nada más que 5 veces más. Muy poco. Por eso la epidemia en Argentina superó los 38.000 muertos y tenemos los millones de contagiados oficialmente. Y hago un paréntesis acá. El mundo nos sacó de la estadística de Argentina por lo poco confiable que son los datos del Ministerio de Salud de la Nación. Claudio, te pregunto también, ¿el control del flujo migratorio es importante? Teniendo en cuenta esto del cierre entre Uruguay y Argentina. Eso es vital. Nosotros se lo dijimos en el Ministerio en febrero, marzo, no se cerró Ezeiza, ahora se abre por vacaciones. Estoy tramitando el cuidar verano para poder ir a la costa y me preocupa que mucha gente amiga vino del exterior y nadie los paró. Los papeles están, haces la declaración, pero nadie controla. Tengo gente amiga que vino de España, de Italia o de países limítrofes. Es muy fácil entrar a la Argentina y nadie controla si hace de verdad la cuarentena. Estoy preocupado por eso, porque va a venir un gran flujo de turismo a la Argentina, que eso es bueno por un lado, pero no hay control específico, Fernando. Si vos vas a Ezeiza o al puerto o ves los pasos que hay de frontera, la verdad que no hay control sanitario importante. Bien, perfecto. Claudio, gracias y un abrazo. A ver, Nelson, perdón, dale. Que decía, ¿me escuchan? Sí, dale, Nelson. Mira, un comentario chico, pero porque me parece muy importante. Dale. Acá la gente se ha relajado un poco, pero lo que ha funcionado ha sido el control social, pero no el control social patotero, ¿no? Sino el control social de llamar a la responsabilidad. El otro día, cerca de mi casa, hay un puerto de yates, de embarcaciones. Sí. Llegó un argentino. Él tenía residencia, con lo cual él podía entrar y venía con testeo y estaba todo correcto. Pero en el barco traía a su esposa y una hermana que no podían entrar. Y antes que las autoridades, como se conocen los dueños de barcos, ellos lo vieron y avisaron, dijeron, no podés, es un tema de responsabilidad, no podés. El hombre quería entrar porque decía, no, yo hago el trámite, yo lo tengo, pero al final se tuvo que volver, se volvió, supongo volvió a Buenos Aires, no sé a qué parte volvió, y al otro día volvió solo, que sí podía entrar.
Entonces ahí lo que se activó rápido fue de la gente con un llamado a la solidaridad, digo, tratando de cuidar, porque muchas veces se pueden generar momentos de violencia, ¿no? Claro. Pero en eso yo creo que la apelación de ayer del presidente de la República, con todos los ministros, y mostrando números, mostrando una gráfica, decía, estamos en zona amarilla, tenemos que hacer esto, no vamos a volver a zona verde, pero tenemos que evitar de llegar a zona naranja. Esa apelación a libertad responsable en general ha funcionado. Ha funcionado. Bien. Nelson, gracias por el contacto. Un saludo para todos ustedes, lo mejor para Argentina. Un abrazo, gracias, nuestro corresponsal allí, Nelson Fernández. Claudio, también un abrazo te mando, gracias. Muchas gracias, Fernando. Un gran abrazo y muy buenas tardes. Un cariño. Chao, hasta luego, Claudio Santamaría. Cambiamos abruptamente de tema. Puede haber novedades sobre vudú.